asuntos que cambian el mundo. Bien, queridos amigos y amigas, hoy tenemos una introducción extraordinaria. Hay personas que emprenden explorando territorios completamente nuevos y otras que deciden transformar su experiencia y conocimiento en una idea diferente. Ese es el caso de nuestro invitado de hoy en Ideas Gratis, el periodista Cristian Herren. ¿Cómo estás, Francesco? ¿Cómo estás, Carola? Un gusto. Gracias por Uy, invitarme. un hombre cuya trayectoria en la televisión pública es extraordinaria. ¿Qué Sí. no hiciste tú? Hice- ¿Cuántos años fueron? Me disfracé hasta de corpóreo. 15 años en TVN, 13 años en el matinal, 2 en prensa. Esa es como mi trayectoria ahí, desde periodista, notero a editor. Editor. Sí, Sí, no, pues. tremenda. Los años extraordinarios de TVN, también los difíciles que había Sí, po. que aperrar. No, tremendo. Un Pasé hombre- por todos los animadores, Además, todos. impactante. No, pero lo digo porque me imagino que eres de los que cree que Chile tiene que fortalecer sus instituciones como TVN. Me imagino que crees en la televisión pública y hiciste mucha pega ahí, así que Sí, po. un reconocimiento para ti en eso. Y hay muchos trabajadores ahí de TVN que tienen ese mismo objetivo, ¿eh? De defender la televisión pública, una Lo que libertad queda, de contenido, lo lo que que queda queda. también. No, pero es que hay que transformarla, hay que Sí. entenderla de otra manera. Los Hay países- que buscar creatividad para darle una vuelta a TVN. Bueno, están explorando también, no sé, las teleseries verticales, el mundo digital también es una Sí. oportunidad para la televisión, y en este caso para TVN también. Claro que sí. Bueno, pero te hemos convocado por otra cosa. El podcast de tu vida. Bueno, hay que decir también que tienes trayectoria, por supuesto, en el mundo corporativo. En fin, ¿qué es esto del podcast de tu vida que tiene un título que a mí me invita así como que voy a vivir una experiencia extraordinaria? ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, este es justamente el podcast de tu vida que busca atesorar momentos con historias de personas normales, pero cuyas historias son extraordinarias. ¿Para quién? Para el núcleo familiar, para los amigos, para los cercanos. Y esta es una idea que nace justamente de la enseñanza y el aprendizaje que uno tiene de su profesión. La misma tele te va llevando, la radio, a darte cuenta que lo que más llama la atención a los espectadores, a los auditores, son las historias. Y las historias de personas normales que finalmente vas generando cierta conexión con ellos. Te vas llamando la atención su historia, vas compartiendo ciertos momentos que ellos relatan y te vas sintiendo identificado justamente con esos momentos. Y la historia de tu vida nace desde la dificultad del mercado de este año, que ha sido súper difícil, porque yo renuncié a mi trabajo para emprender en el mundo de lo audiovisual y explorar el mundo del podcast, vinculado a la empresa y a la marca personal, empresas que quieran hacer su podcast para posicionar sus mensajes y tener más visibilidad en plataformas como LinkedIn. Pero como el escenario está bien complicado en lo laboral, obviamente uno dice, ya, ¿qué hago? O me salgo o le doy una vuelta. Y en la exploración de qué había dentro de los podcasts, claro, hay podcasts de famosos, hay podcasts de influencers, hay podcasts de empresas, de doctores, de marcas personales, pero no había de personas normales, comunes y corrientes. Y ahí es donde me metí a buscar cómo podía ofrecerle a una familia grabar el podcast, por ejemplo, del abuelo y de la abuela con 60 años de casados, que tienen toda una historia detrás y que esa historia finalmente es la evidencia real y concreta de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. Y hay un sinfín de anécdotas o de procesos que vivieron y que siempre es bueno atesorar y hacer que perdure constantemente, porque la digitalización te permite entregarles ese contenido en un QR, que lo pueden ver cuantas veces quieran, lo pueden Pero, en el compartir fondo, cuantas veces quieran. ayornaste esta idea del tengo que escribir mis memorias. ¿O Algo no? así. Algo así. Algo así. ¿Y Que cómo, es tanto se dice, poco se hace. ¿Y cómo se construye el relato? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo parte esto? ¿Cómo se escribe esta historia? Los invito a mi Instagram, ahí van a ir conociendo también detalles, @GerrenMediaLab. Esto nace de conversaciones súper caseras de uno. Ya. Yo tengo 3 hijos, de 17, de 7 y de 2 y medio. Y siempre conversando con mi señora, cuando uno lo escucha a los más chicos hablar y te da risa el escuchar a tus hijos por alguna anécdota, alguna travesura que hacen, la conversación o lo primero que tú le dices a tu señora es,
y pensar que en 2 o 3 o 4 años más no van a tener esa voz, no van a hablar así. Y vas a perder esos momentos, porque uno habitualmente con el celular registráis momentos de vacaciones, un cumpleaños, le cantáis el cumpleaños feliz, le registráis ciertas palabras que dice, pero no las conversaciones que tú tenías sobre la mesa un sábado, un domingo, o el lunes o martes en la tarde con tus hijos. Y frente a ese dolor que uno sentía, esa emoción que no vas a volver a repetir en 5 años más, regístralo, captúralo, transfórmalo en un relato, en una historia de papás e hijos hablando de lo cotidiano que conversan. Básicamente es eso, en el caso de los niños. Yo grabé un piloto con mis hijos, así que salí muy mal, salí muy criticado, pero son los registros finalmente y las anécdotas y lo que ellos piensan en ese momento. Imagínate verlo después cuando ellos tengan... imagínate yo mostrarle a mi hijo de 3 años, ¿Cómo hablaba? a los Claro. 15, cómo hablaba y qué decía del papá. O sea, eso Heavy. es atesorarlo Sí, heavy. Sí, de una completamente. manera increíble. O tener a tus abuelos, grabé a una pareja de matrimonio de 55 años. Tienen 3 nietos. Y todos chicos. Pero imagínate poder ver a tus abuelos después en un podcast y recordar cómo era la niñez, cómo eran los juegos, que eran muy distintos a lo que son ahora. Y los ¿Cómo se abuelos, enamoraron? cómo se enamoraron, cuándo fue el primer beso, o cómo fue el primer beso, y qué te gustaría que tus nietos tuvieran de ti. Entonces es una conversación súper profunda donde pasáis por momentos divertidos, anecdóticos, pero también hay reflexiones y hay una profundidad dentro de la conversación, porque tú le construyes un relato a ellos, haces pre-entrevista. Claro, eso te quería preguntar, la metodología. Sí, pues aquí en general lo que... Está bueno, ¿no? el Está que- interesante Sí. esto porque yo hace un tiempo atrás, perdona que me acuerdo que no sé por qué me lo pregunté, no sé si te lo dije a ti, que yo pensaba, a propósito de que ahora todo se graba, que mi mamá nunca más va a escuchar o no tiene ningún registro de cómo yo hablaba cuando niño. Pero estaba pensando yo en el tono. Exacto. Pero lo tuyo es más interesante todavía porque es el tono, pero también qué pensaba, cómo me expresaba. Es bonito, pero... O sea, el avance tecnológico, eso no existe para una generación pensando en su hijo. Sí, pues, y en realidad la única cosa que nos va a diferenciar de las máquinas, de la inteligencia artificial, es la humanidad. Po. Y la emoción es parte de la humanidad. Entonces Claro. aquí tú apelas directamente a la emocionalidad, a la construcción de relatos emocionales, que te van a volver atrás. ¿Han escuchado la frase todo tiempo pasado fue mejor? Sí, Entonces uno vuelve para atrás y te das cuenta que en nostalgia. realidad, claro, la nostalgia. Y ahí tú recién dijiste algo clave, que para el mundo periodístico puede ser más sencillo, pero para otros no, esto de las pre-entrevistas. Quiero que me cuentes un poco eso, porque bueno, de nuevo, eres periodista, destacada trayectoria, no es solamente que un comunicador sepa conectar, hay algo de como prepararse para... Claro. Quiero que nos cuentes eso, pero vamos a ir a una canción primero. Tu regreso a casa es más fácil en La Hora del Taco. La Hora del Taco. Por Universo. Seguimos con más de la Hora del Taco. Estamos con Cristian Herren, él es periodista y estamos hablando del podcast de tu vida. Una experiencia para que usted, señor, señora, hijo, abuelo, pueda escribir sus memorias de una forma distinta. Eso me parece notable. O un momento. Explotar un momento familiar, de amistad, puede ser entre amigos, me imagino yo, no sé. O regalarlo. 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 Excelente Genial, regalo. pero tiene su técnica esto, más allá de lo audiovisual evidentemente, lo de grabar, apretar play, digamos, o rec. Sí. ¿Cómo lo haces tú? La metodología. Cuéntanos lo que queráis contar, porque de repente tenía algún secreto. No. Mira, las buenas ideas se copian. Que... Y Exactamente. si las buenas ideas se copian es porque estáis bien. Sí. ¿Cuál es tu amiga, Carola, de la vida? Mis amigas de colegio. ¿Cuántos años son amigas? Toda una vida, imagínate. Desde séptimo básico, claro. ¿Eres un prospecto para el podcast de tu vida? Claro. Imagínate las cosas que se hablarían en un podcast con amigas Claro. del colegio. Claro. Bueno, como tú hablaste de los amigos. Olvídate los audios de ese grupo de WhatsApp. No, me imagino. No puede salir nada en la prensa. Porque ahí con las amigas uno, las complicidades de Sí, la amistad. po. Bueno, esto está hecho pensado, como tú dijiste, también para los amigos. Los amigos que tienen 40 años juntos, que se ven Claro. desde el colegio, 30 años. Hay historia. Cantidad de historias, claro. Historia extraordinaria de personas normales, metodología.
Preentrevista. Básicamente eso es. La persona que está interesada en regalarle a sus papás o a sus abuelos o hacer algo con sus hijos, uno hace una preentrevista que puede ser el día anterior, donde tú les haces preguntas sobre la historia de esta persona, cuáles son los momentos que a su juicio son claves dentro de su vida. En el caso de los niños son preguntas mucho más simples, pero la comida favorita, quién cocina mejor, el papá, la mamá, hacen su pieza, no hacen la pieza, qué crees que piensan de ti. Son preguntas mucho más simples porque es un diálogo entre padre e hijo, o padres e hijos. Y en el caso de los mayores, matrimonios, amigos, ahí tú entras a buscar anécdotas como más específicas. No sé, pues, tuve la historia de un matrimonio que él era su primer y único amor, la señora, pero ella no. Entonces, claro, la hija que te contrata te dice, ya, pero ella ya tuvo un amigo antes. Date. Ahí entra ahí con el chisme. Momentos divertidos también. Pero también, no sé, hay otro caso que me tocó donde ella la llamaron para despedirse del marido en el hospital. ¿Cachai? Entonces, y eso todo lo consigues en una conversación previa con la persona que quiere regalarlo o la persona que quiere grabarse, en el fondo. Buscáis algún momento donde tú puedas desarrollar, no sé si, bueno, en la tele siempre te lo dicen, la tele o las imágenes uno tiene que transformarlas o convertirlas en un carrusel de emociones. Tenés que ir arriba, y eso para abajo, tienes para arriba, experiencia, para abajo. Cristian. Entonces eso es bueno. Sobre todo en los matinales. Claro. Bueno. Es bueno, súper buena Yo algo que escuela, aprendí claro. en mi corta pasada por un matinal es esos momentos, cómo no cortar la emoción. Sí. Porque uno como Y periodista entrar ahí, a veces te domina el dato, te domina la información que tú manejáis y apuráis al entrevistado o lo sacáis. Lo sacáis de ese pequeño momento de trance que miró hacia adentro y se emocionó. Y ahí eso es fatal, po. No, y Pero uno uno lo aprende, po. la muela que no lo saques, quédalo, sí. déjalo ahí. Pero entonces, claro, ahí es un carrusel de emociones y la preentrevista te permite detectar esos momentos, en el fondo. Claro, tienes ese ojo agudo en el fondo. Claro, ahí ocupáis lo aprendido. Sí. ¿Cuánto tiempo ya llevas con este emprendimiento, Cristian? Yo desde marzo partí este emprendimiento, ya en abril ya más ¿Y más cómo fue la consolidado. recepción? Porque empezaste, me imagino, a través de redes sociales y de repente empezaron a cotizar y ahí uno se da cuenta que esto funcionó. Sí, pues fue hace poquito. Yo creo que hace menos de un mes me lancé con esta idea y a los 2 días tuve mi primera clienta. Wow. Sí, y eso me hizo darme cuenta de que la idea era muy buena. Si la copienla bien. y porque tuve muy buena recepción. O sea, que me llamaron de acá. Claro. O sea, que me hayan llamado acá. Yo no conozco a la productora ni a... No había pituto, dices No, tú. no. Entonces, bonito. cuando te llaman y te dicen, oye, la idea es súper buena, quiero que la contemos, Claro. ya es porque Claro. algo bien está haciendo. Sí, una idea original, algo distinto para regalar. Es que es muy Sí. bonito regalar este momento. Sí, sobre todo Con- porque la nostalgia es importante, recordarla, atesorarla, Mm. y se entrega, además, en un marco. A ver, ¿cómo se entrega? Se entrega en un marco con un QR, con la historia de tu vida, y tú ese marco se lo entregas a esta persona, se lo haces llegar, en el fondo, y esa persona lo puede dejar lo puede poner en su living, en su pieza, y es un QR. Entonces, cuando llegan visitas, tú, oye, ¿quieren ver el podcast de mi papá? ¿O quieren ver el podcast de mis niños? Pinchan el celular el QR, lo escanean en el fondo, uno dice pincha, pero es escanear Sí, el sí, código sí, sí, QR y lo ven. Porque además que es un contenido oculto, solamente si se comparte. Perfecto. ¿Cachai? Por favor, repite las coordenadas para poder contratar el podcast de tu vida. Eso. Y atesorarlo. Y atesorarlo, exactamente. @Herren Media Lab. Con H, Gerren. Con HERREN Media Lab. Como laboratorio, lab. Ya, perfecto. @Herren Media Lab. Ahí está. mismo. Ahí está mi historia. Ahí está tu historia. Sí, están los teasers y pueden ver ejemplos y todo. Claro, así de que- cómo queda esto. sí. Maravilloso. ¿Y dejaste la idea del podcast corporativo? No, también hay algo ahí que sigue dando vuelta. Lo que pasa es que es ahí- complejo. Sí, yo creo que ahí se nos acabó el tiempo, pero quería entrar, weón. Porque yo creo que esa cuestión no hay nadie haciéndolo bien. Sí. Me da la impresión de que no tienen alma, weón. Es Y que- la empresa se incurre en esto, me imagino yo, no es solo porque tiene un presupuesto de gastemos en comunicación interna, Mm. sino
dónde están nuestros valores, nuestra visión. Sí, po. Eso que tanto hablan en las charlas, no lo llevan audiovisualmente bien. ¿No? Y las empresas tienen que confiar y creer que la comunicación es una forma de posicionar y visibilizar lo que hacen. Y el podcast es un camino. Sí, está penetrando. Bueno, el podcast la está llevando. Sí, pues no, y Así las es. empresas muchas las tienen, pero Sí. yo te juro que trato de escuchar un rato y Sí, po. qué cosa, que están preocupados de la forma, pero no hay fondo. Sí, a veces se preocupa más de que el estudio sea bonito. Y ahí Claro, hay un problema, bueno, pierden el hace poco tuve contenido. una experiencia muy mala, me contrataron no era un podcast, era otra cosa, pero parecía. Y la única preocupación tenía que ver prácticamente con mi posición y no la pregunta. Todo guionizado, pero hasta el detalle más mínimo. Bueno, ahí yo creo que claro, tienen que apostar por personas como tú. Ahí está. Se Sí. agradece la Listo. promoción. No, de todas maneras. Oye, Sí, muchas pues, gracias por por la venir. Oye, qué gusto Sí. verlos y compartir acá en El la radio. podcast Muy linda. de tu vida. Muy linda idea, maravilloso. Sí. Sí, es que con los hijos uno se pone más Sí, emocional. pues, exactamente. Ya Muy que estén lindo. muy bien y Chao, gracias. cuídate. Chao, chao. Gracias. Nosotros nos despedimos. Nos despedimos, estamos de vuelta. Y agradecida de todos los comentarios que nos escribieron nuestras auditoras, auditores. ¿Están contentos del Muy regreso, no? contentos Porque del si no, regreso. ahí nos medimos Nos al tiro. habían extrañado, todos muy preocupados si tú habías traído algún regalo y Oye, todas ¿traje esas regalo o no cosas. traje regalo? Trajo regalo. Ay, me salvé. ¿Ah?